comenzar queremos agradecerles muchísimo que hayan respondido a nuestra invitación de esta noche. Como siempre, nos acompañan las siguientes fundaciones: Libertad y Progreso, Cívico-Republicana, la Fundación Naumann y últimamente se ha agregado la Fundación Atlas 1853. También queremos agradecer muy especialmente a nuestros invitados de esta noche, los dos Agustines, Agustín Echevarne y Agustín Datelis, Libertad y Progreso y la Gran Macro, quienes con toda prontitud y gentileza aceptaron nuestra invitación para debatir esta noche sobre dos visiones distintas de las perspectivas económicas para la Argentina. Para aquellos que hoy vienen por primera vez, creo que nuestra mejor carta de presentación es nuestra actividad. De todas maneras, queremos comentarles que hace ya 7 años, un grupo de ciudadanos, algunos de los cuales militamos en diferentes partidos políticos conjuntamente con otros que son independientes, decidimos dejar de quejarnos, o por lo menos quejarnos un poco menos, y ponernos a trabajar. Quisimos no ser parte del problema y en la medida de nuestras posibilidades contribuir para ser parte de la solución. Así nació el Ateneo Juan Bautista Alberdi, que el año pasado se transformó en una entidad de bien público. Nosotros nos reunimos todos los días lunes de 19:30 a 21. Durante estos 2 últimos años hemos crecido mucho en cantidad de miembros y adherentes, lo que nos ha permitido también ampliar mucho nuestras actividades, y una prueba de nuestro crecimiento es que nosotros antes nos reuníamos en un lugar más pequeño y tuvimos que pasar a este salón. Obviamente que todo esto nos llena de una gran satisfacción, porque acá hay mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucho compromiso. Nosotros trabajamos por la libertad, por el respeto a la Constitución Nacional, por la división de poderes, el federalismo, la transparencia y la calidad de las instituciones, la libertad de prensa, de expresión, de asociación, de trabajo, es decir, de todas aquellas cosas que nosotros consideramos que los países necesitan para ser prósperos, con un Estado acotado que no se exceda. Trabajamos, entendemos que creciendo con valores creamos futuro. Creemos que una actitud positiva es determinante para poder aprender, para encontrar soluciones a nuestros problemas, para trabajar en equipo, para tener un comportamiento asertivo con los demás, para vivir en sociedad, en definitiva, para que todos tengamos igualdad de posibilidades de poder alcanzar las metas que nos hemos planteado. La historia nos ha demostrado y nos demuestra hoy en día también que los pueblos que han crecido con valores, con los valores del trabajo, la honestidad, la confianza, el anhelo de superación, han sido y son prósperos, independientemente de sus riquezas naturales. Entonces nos preguntamos por qué no poner nuestra acción y el foco en aquello que queremos conseguir. Dentro de los anhelos que tenemos dentro del Ateneo están justamente que en nuestra sociedad los valores éticos y morales se internalicen con profundidad, porque de esa sociedad va a salir y sale la dirigencia, y aspiramos a que se tomen decisiones constructivas que sean para el beneficio de todos. Nuestro gran desafío es el de trabajar para y por la libertad y la república. Lo que queremos es poder volcar nuestras energías en el trabajo positivo, educar a nuestra gente en los valores éticos y morales, los mismos que tuvieron nuestros antepasados y que llevaron a que la Argentina en algún momento de su historia estuviera entre los primeros y más promisorios países del mundo. La verdad que para salir de todo esto, para encontrar un camino, una solución, me parece que lo primero que tenemos que hacer es ser muy realistas y sobre todo ser sinceros con nosotros mismos.
Lo que nos tenemos que preguntar es qué es lo que tenemos que hacer para poder recuperar el tiempo y las oportunidades perdidas. ¿Cuál va a ser la respuesta desde la política, a la cual indudablemente vamos a tener que apoyar y acompañar, interesándonos en la cosa pública, porque no es mirando para otro lado cómo los problemas se van a solucionar? Las sociedades y los pueblos crecen cuando tienen valores que las sustentan. En eso creemos. Para eso hemos trabajado y estamos trabajando siempre junto a ustedes y esperamos que nos sigan acompañando como hasta el día de hoy. Muchas gracias. El moderador de esta noche es un miembro del Ateneo, el doctor Ariel Corba. Y vamos a leer los antecedentes de nuestros dos invitados de hoy. Agustín Datelis es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires y máster en Economía de la Universidad Torcuato Di Tella, asesor en macroeconomía y finanzas internacionales en el ámbito público y privado. En el ámbito profesional se desempeñó durante los últimos años como asesor en la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Economía de la Nación, coordinador de proyectos de fortalecimiento institucional de la Secretaría de Política Económica y asesor de gabinete del Ministro de Economía de la Nación, entre otras. Miembro fundador de la Gran Macro, agrupación de economistas heterodoxos. En el ámbito académico se desempeña como profesor de posgrado en la maestría en Gestión Económica y Financiera de Riesgos, profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Económicas, profesor titular en MBA, que es Municipalidad. No, MBA de la Universidad. Bueno, profesor asociado en el Departamento de Economía y Administración y profesor invitado en el Centro de Educación Empresaria, investigador en el Centro de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Economía y la Gestión y en el Departamento de Economía y Administración, jefe de la Unidad Ejecutora, agente de calificación de riesgo, presidente de Calificar. Diversos artículos publicados en revistas especializadas y capítulos de libros. Se destacan sus colaboraciones periodísticas sobre temas económicos y financieros en diversos medios de comunicación, tanto en el ámbito nacional como internacional. Nuestro otro invitado de esta noche es Agustín Echevarne. Es economista especializado en desarrollo económico, comercialización estratégica y mercados internacionales. Profesor de SEADE y de la Universidad de Belgrano, miembro del Instituto de Ética y Economía Política de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Fue fundador de Delfos Investment y de CIE Consultores, presidente de Republic Investment Management, Fund Management de fondos Aleph, ejecutivo de Techin y Med System S.A. Fue presidente y fundador de Ciudadanos por el Cambio, director ejecutivo de Democracia Directa, fundador y director de Foro Republicano y hoy es el director general de Libertad y Progreso. Antes de pasarle el micrófono a Ariel, me olvidé de decirles que esta entidad se sostiene por el aporte voluntario de sus miembros. Donde ustedes se sirvieron el cafecito, la gaseosa, si alguno quiere colaborar con algo, será muy bienvenido. Bueno, comenzamos, Ariel. Muchas gracias a todos. La metodología del debate va a estar en 4 secciones. La primera de ellas, cada uno de los expositores tiene 15 minutos para expresar su postura. Hace uso de la palabra Agustín Datelis. Hola. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, noches a todos. Bueno, gracias por la invitación, a la gente del Ateneo, de la organización. Gracias a Agustín también por haberme invitado. Rápidamente, para no pasar el tiempo de lo que quiero hablar, yo
nos conocemos con Agustín, que es alguien que como profesional a quien respeto mucho y nos hemos cruzado varias veces en algunos incluso medios de comunicación, con algún debate, qué sé yo. Acá espero poder profundizar más, porque los medios siempre tienen esa dinámica rápida que a veces no se puede trabajar muchas ideas, pero me parece importante a mí dar estos debates desde diferentes posturas bastante opuestas. Yo el otro día hacía un chiste en Twitter promocionando el evento y decía Agustín Echevarne, con quien compartimos solo el nombre, porque la verdad es que tenemos posturas bastante diferentes, si bien, como hablábamos recién, queremos lo mismo, en definitiva, que lo mismo es un país mejor para todos, pero creemos que la forma de lograr esto es diferente. Bueno, para empezar a abordar rápidamente, ya que no vamos a hacer presentación en PowerPoint ni nada, ni mostrar datos, voy a arrancar con algunos puntos que me parece que van a ser relevantes de lo que tiene que ver con lo que cada uno va a exponer, y después que tienen que ver más con lo estructural, me parece, y con las cuestiones de fondo, y después la cuestión más de la coyuntura económica o del escenario y lo que viene. Creo que se va a disparar un poco más con la interacción y las preguntas y esas cuestiones. En primer lugar, digo algo que me parece importante para destacar en cuanto a las diferentes posturas que tenemos quizá con Agustín, es en lo relacionado al rol del Estado, el rol del Estado en la economía. Digo, me parece que desde mi visión y una visión más heterodoxa, si se quiere, de la economía, el rol del Estado es fundamental como planificador de un proceso de desarrollo. El rol del Estado es muy importante como regulador de los mercados en general en la economía, y es muy importante como redistribuidor del ingreso en una economía. Yo creo que toda la escuela de pensamiento y los modelos neoclásicos en economía, que dan lugar después a lo que es todo el pensamiento neoliberal, digámosle de alguna forma, aplicado a la economía, genera desequilibrios, genera situaciones de crisis, genera burbujas especulativas, genera polarización en la distribución del ingreso, y entonces ahí es donde creo que un Estado fuerte, presente, regulador y planificando el desarrollo a largo plazo es necesario. Después podemos discutir acerca de eficiencia del Estado en uno u otro momento o en uno u otro lugar, pero creo que ese es un eje importante para marcar. A partir de esa cuestión, me parece que para tomar cambios estructurales que hubo el último tiempo en Argentina, nosotros desde la agrupación que fundé con un par de economistas amigos hace un tiempo, que es esto que se da en llamar la Gran Macro, creemos, y el nombre tiene que ver con eso, no solo con una cuestión de ética, si se quiere, sino también con una cuestión de dinámica macroeconómica, ¿sí? Es decir, vamos a llevarlo a algo reciente y usarlo eso como disparador. Si uno anuncia o lleva adelante un incremento de, vamos a tomarlo del otro día, de un 40% de la asignación universal por hijo, como se tomó el otro día, se entiende que eso no solo tiene un efecto positivo de la distribución del ingreso, sino también tiene un efecto dinamizador al estar utilizando recursos que se toman de sectores que tienen capacidad de ahorro y trasladándolos hacia otros que no tienen capacidad de ahorro y que se van a volcar directamente a consumo. Para ponerle números de esta última medida, pasar de 40.000 millones de pesos en términos de esta asignación universal a 55.000, como implica la medida, son 15.000 millones de pesos más que van a ir a parar directamente a consumo, y eso va a generar una dinámica económica, me fui a algo coyuntural, pero digo para el segundo semestre del año, que va a permitir sostener el crecimiento económico y preservar el empleo en un momento en el que la economía lo necesita, porque es difícil. Pero en esto que me fui a algo coyuntural, hay una lógica de fondo que tiene que ver con esta idea del consumo, tiene que ver con esta idea de la recuperación constante en términos reales de los salarios, tiene que ver con algo en términos de distribución, que es la recuperación que el salario tuvo dentro del porcentaje, como porcentaje dentro de la masa total de ingresos de la economía el último tiempo, que según últimos datos que hay, que después seguro podemos debatir, porque hoy con los datos hay muchas críticas, pero a partir de los últimos datos se ha pasado el 50-51% de los salarios como participación del total de ingresos de la economía,
Y eso creemos que es un dato porque, a diferencia de algunos sectores vinculados a lo empresarial que ven en el salario un costo, desde la visión más bien heterodoxa, keynesiana de la economía, vemos el salario una fuente de ingresos y de esa forma un dinamizador del consumo y del crecimiento económico. Durante los últimos años yo creo que hubo cambios estructurales muy importantes en la economía nacional, que tienen que ver principalmente con la cuestión de la distribución del ingreso, donde me parece que hubo muchos avances y que eso es muy positivo para la dinámica macroeconómica. Hay un gráfico muy interesante que hace unos días construimos con una gente que acá no lo puedo mostrar, pero que es un indicador de un índice que desarrolló un economista que ganó premio Nobel hace poco, que es Amartya Sen, un economista que construyó un índice que lo que hace es tomar el PBI per cápita de un país y corregir ese PBI per cápita por índices de desigualdad, de inequidad. Bueno, hay índices de Gini y otros índices. De manera tal de tener una medida de cómo una economía crece, pero además cuán equitativa es en términos distributivos esa economía, porque crecer y solo crecer nos llevaría a la idea del efecto derrame, que algunas escuelas de pensamiento neoclásico sostenían desde la década del 50, 60, con Kuznets y sus teorías de la U invertida, etc., que sostenían que solo hay que preocuparse por crecer y que solo el crecimiento económico va a llevar a una situación de derrame donde eso se va a redistribuir. Eso vimos que no ocurrió en nuestro país, no ocurrió en muchos otros países del mundo, en ninguno, sino que todo lo contrario, los ingresos se polarizan. Hay un libro ahora que causó mucho ruido entre el mundo académico de los economistas, que justo recién comentábamos con Agustín, que es el libro de un francés que se llama Piketty, que justamente trabaja con datos de 300 años de historia y en casi 30 países desarrollados este tipo de cuestiones que tienen que ver con la polarización en la distribución del ingreso a partir del libre mercado y del Estado ausente en este sentido. Pero me parece que, lo que les decía, la evolución de ese indicador corregido por equidad desde el año 2003 en adelante tuvo un avance muy fuerte. Es decir, la Argentina no solo creció en términos de Producto Bruto, ¿sí? Después podemos debatir estos últimos 2 años y la coyuntura y lo que está pasando, pero durante la década creció en términos de Producto Bruto y además, corregido por estos índices de inequidad, ¿sí? Lo hizo de manera positiva, o sea, creció a tasas altas a la vez que fue distribuyendo más equitativamente ese crecimiento, lo cual es bueno para la economía, porque está demostrado que la relación entre crecimiento de PBI per cápita y distribución del ingreso es inversa. O sea, un país que tiene peor distribución tiene peor crecimiento de PBI a lo largo del tiempo cuando tomamos series largas, ¿sí? Lo mismo con la volatilidad del crecimiento, está demostrado que esto es así. Cuando un país tiene una serie de crecimiento económico muy volátil, o sea que crece mucho al año siguiente, cae mucho, etc., a lo largo del tiempo se estanca en términos de crecimiento de PBI per cápita. Bueno, en el último tiempo, en los últimos años, se ha hecho un esfuerzo en términos de crecimiento, de distribución y de reducción de la volatilidad de ese crecimiento, a partir de una serie de medidas que permitieron que la economía argentina, por ejemplo, no haya sufrido el embate de la crisis internacional de fines del 2008 y el impacto que tuvo sobre todas las economías del mundo en el año 2009 de manera significativa y dura como hubiese sido en cualquier otro momento de nuestra historia. Para tomar algunos hitos, no sé cómo vengo con tiempo, para tomar algunos hitos del último tiempo en materia económica y de política económica, me parece que el rol de la política fiscal como dinamizadora del crecimiento económico es para destacar, ¿sí? Digo, muchas de las críticas que se hacen desde sectores de la oposición, y no hablo de lo político, de sectores de la oposición, me refiero al debate que hay entre economistas, ortodoxia, heterodoxia, etc., siempre hay una crítica muy fuerte hacia el uso del gasto público, ¿sí? Como instrumento de estímulo del crecimiento económico y hacia dónde eso lleva. Me parece, desde la visión nuestra, que es importante incrementar el rol del Estado y la participación del Estado en la economía. Hay muchos ejemplos de economías que se desarrollaron de manera exitosa y crecieron a lo largo del tiempo con estados que aumentan la participación dentro de la economía, y que cuando uno plantea el debate en términos de gasto público, lo que tiene que plantearse es cuál es el destino de ese gasto público, y bueno, sobre eso podemos debatir ahora en un rato.
Otro de los hitos en materia macroeconómica que me parece para destacar los últimos años fue la política de desendeudamiento, fue la autonomía que la Argentina logró a partir de ese desendeudamiento, o sea, el desendeudamiento prefiero la menor carga que hoy el país tiene en términos de deuda pública, en términos de deuda externa, en moneda dura, en divisas, porque me parece que eso generó una cuestión muy importante para el país en términos de la recuperación de la soberanía económica, que no es menor. Me parece que durante muchos años acá en Argentina la política económica se diseñaba desde organismos internacionales y desde fuera del país, y está bueno ahora que hayamos recuperado eso y lo tengamos puertas adentro y el debate sea puertas adentro, lo cual no quiere decir que haya única visión ni haya única escuela de pensamiento. Podemos sentarnos con Agustín y debatir hoy opciones y alternativas muy disímiles y avanzar en ese sentido, pero puertas adentro. Hoy no hay ningún organismo que nos venga a decir cuál es la política económica que tenemos que llevar adelante, básicamente porque la economía se encuentra de manera muy fuerte desendeudada. Y eso permitió algunas modificaciones estructurales también para la economía en el último tiempo, como por ejemplo en términos de destino del gasto. Lo que se destinaba como partida presupuestaria a cuestiones como educación, con la importancia que eso tiene, hace unos años atrás eran menos de 2 puntos del Producto Bruto, hoy son más de 7 puntos del Producto Bruto. Según estadística del Banco Mundial, Argentina hoy destina a educación más que los países de más alto nivel de desarrollo que hay en el mundo, ¿sí? Lo cual no quiere decir que en términos de calidad educativa estemos bien, y mucho menos, es el puntapié inicial, porque si no enseguida los resultados de la PISA, o sea, yo soy docente universitario en una universidad hace ya un par de años en el conurbano bonaerense y recibo chicos que vienen de la secundaria y soy completamente consciente de lo que pasa hoy en el país en términos de calidad educativa. Lo que digo es que este tipo de política económica va en un sentido positivo. Ahora, el cambio cualitativo que necesitamos es muy grande, muy importante y va a llevar mucho tiempo, pero me parece que haber logrado esos márgenes de maniobra a partir del desendeudamiento es un paso muy importante, inicial, para el proceso que viene. Bueno, cierro porque no me queda más tiempo, seguramente fui disparador de un montón de debates y ahora vamos a intercambiar con Agustín, pero básicamente me parece, no sé, seguro que algo me olvido y después lo tomaré, pero que algunos de los lineamientos principales que quería marcar tenían que ver con eso. ¿Estoy bien con el tiempo? Tiempo cumplido. Bueno, bárbaro, gracias. Tiene la palabra ahora Agustín Echevarría. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Magdalena, a la institución de Juan Bautista Alberdi, que para mí es un hombre importantísimo en Argentina, Ariel, las autoridades de la casa, de la escuela, y sobre todo a Agustín Datelis, que como habrán visto es un hombre que se dispone al debate, y yo creo que eso es lo más importante que tenemos en Argentina, y quiero rescatarlo muy enfáticamente. Creo que bienvenido al debate. Me parece que es algo lindísimo que en Argentina tenemos que reconstruir, que durante 10 años hubo tal vez mucha enemistad. Ustedes habrán escuchado a Agustín, es un hombre muy racional, podemos diferir en un montón de puntos, pero yo estoy seguro que si nos pusiéramos suficientes horas a debatir en privado, lograríamos algunos consensos interesantes. Dicho esto, quiero empezar con algunos temas. Es evidente que partimos de marcos conceptuales diferentes. Incluso el análisis de la historia que tenemos es diferente, posiblemente. Por ejemplo, yo baso precisamente en el análisis de la libertad. Si uno mira la historia del mundo, los últimos cientos o miles y miles de años, van a encontrar un punto interesante aproximadamente hace 2 o 3 siglos atrás. Si nos posicionamos, por ejemplo, en 1800, tenía toda una presentación para hacerles en PowerPoint, pero bueno, no tuvimos esa facilidad, pero si nos posicionamos en 1800 podrán ver, si entran, por ejemplo, en números saliendo de la Argentina, porque acá tenemos diferencias en los números, qué pasa en Argentina, pero visto desde el mundo, Hans Rosling es un médico sin fronteras sueco, y yo tomo sus números porque de alguna manera es como que es neutral. Es un médico sin frontera que se dedicaba a tratar de combatir el hambre en África, hasta que un día dijo, es más importante el debate de las ideas. Entonces puso 120.000 datos estadísticos de 200 países en un solo gráfico. Y entonces podemos ver, por ejemplo, que en 1800 había el promedio de cuánto vivía la gente en la Tierra era de 30 años. Y había una dispersión, había muy poquititos países, 4 o 5, que llegaban a vivir 40 años en promedio. Y los más perjudicados de la Tierra, algún país africano,
vivían 25 años. O sea, promedio 30 años de expectativa de vida al nacer. Eso es 1800. Pero había 4 o 5 países que habían logrado salir de esa trampa, que muy poquito antes de 1800, Malthus, hoy se lo conoce como la trampa malthusiana. Si crecías en cantidad de gente, te morías de hambre, no alcanzaban los alimentos. Sin embargo, eso no ocurrió, esa predicción de Malthus fue equivocada siempre. Se volvió a reeditar muchas veces a lo largo de la historia, con el Club de Roma y una cantidad de gente pesimista que no comprende lo esencial que es la libertad. Porque la libertad, que eso es lo que figura en un punto crucial en Holanda, de alguna manera se fue desde España hacia Holanda, cuando los echaron a los judíos, los echaban a los protestantes, los echaban a los musulmanes de España. Bueno, todos esos a los jesuitas también los expulsaron. ¿A dónde se iban? Al lugar más libre. El lugar más libre era Holanda. Y de Holanda pasa a Inglaterra. Y de Inglaterra pasan a Estados Unidos y Argentina. Y eso es lo sorprendente. En 1800 hay 4 o 5 países que empiezan a salir de esa trampa malthusiana, que son Holanda, Bélgica, Inglaterra, por supuesto, y también algunos países cercanos como Bélgica y Alemania. Y luego pasa América a Estados Unidos. En los siguientes 100 años se agrega Argentina. Y Argentina tiene una evolución extraordinaria al adoptar las ideas de la libertad, con todos los problemas que había en esa época. Hay que comparar con eso. Por ejemplo, cuando alguna persona he debatido y me decía que Alberdi no era democrático, hay que entender que había 5 democracias en todo el mundo. Cuando dicen, por ejemplo, que no votaba la mujer, pues no votaba en ninguna parte del mundo. Es decir, uno tiene que posicionarse históricamente. Y ahí ves cómo en los lugares donde se empiezan a adoptar ciertos principios que podríamos denominar the rule of law. Es decir, era el Estado de Derecho, pero un Estado de Derecho donde el imperio de la ley está para asegurar los derechos a la vida, la libertad y la propiedad. Y de eso se trata. Cuando en un lugar se aceptan esos derechos a la vida, la libertad y la propiedad, el desarrollo es fenomenal. Y el desarrollo se basa en la creatividad del hombre, en la interconexión de las neuronas de unos con otros. Entre paréntesis, yo no soy neoclásico, ¿no? Porque los neoclásicos son los que creen que la economía es una cuestión de numeritos y hay modelos de equilibrio general y demás. No es mi caso. Coincidimos en algo. Y como ven, ya tenemos alguna coincidencia. En cambio, cuando uno observa lo que pasó en el mundo, lo fundamental son estos, son los principios éticos de la libertad y la responsabilidad individual, donde el individuo ya no está por abajo del Estado. Y eso fue una lucha que duró cientos de años y que costó millones y millones de muertos. Respetar al otro es un principio fundamental. Es aún más importante que la democracia. Fíjense que en muchos países como Suiza, donde se fusionaron 4 cantones con 5 cantones, los 4 que iban a ser minoría, siempre la democracia no era el mejor principio. En cambio, la república, el rule of law, el respeto a los derechos individuales, sí, la república es la división de poder, es el límite al poder del otro. Dicho esto, vamos un poco ahora a los temas más puntuales y cercanos, porque mis diferencias no son tanto con los heterodoxos en este momento, que las tengo, y podríamos profundizarlas en otro momento. Mi diferencia fundamental no es con eso. Mi diferencia fundamental es con la CLO. Es con esa idea de estirar entre amigos y enemigos a los argentinos, y de esa forma está muy bien explicado en el libro que se llama La razón populista, y desde esa idea, que no es la tuya, Agustín, ¿no? Pero es la que del kirchnerismo en general, esa idea de estirar el conflicto, ver la vida como un conflicto, y pensar que todo es un conflicto de manera hegeliana, dialéctica, marxista, gramsciana, como dice el propio Laclau, esa visión realmente ha introducido una cuña entre los argentinos que tenemos que superar, ¿no? Y ese es el punto para mí clave. Entonces, mi idea de esta primera intervención no es tanto contra la heterodoxia, que puede haber en otros países también, sino contra una cosa diferente. Y es este principio de buscar un antagonismo tal que apunta a que el modelo de la Argentina, y nos lo han dicho hasta el cansancio, es Venezuela y Cuba. Entonces hicimos un índice de calidad institucional donde ponemos 192 países. Es un índice nuevamente tomado de indicadores internacionales para no entrar con la subjetividad de los argentinos. Tomamos 4 indicadores de instituciones políticas, de cómo se toman las decisiones políticas, y 4 de instituciones de mercado, cómo se respetan las reglas de juego, etc. Las instituciones son todas internacionales de primer nivel,
de Estados Unidos, de Canadá, el Banco Mundial, el Foro Económico Global, es decir, todas el Transparencia Internacional, que ustedes lo deben de conocer por el índice de corrupción muy famoso de Transparency International, ¿no? El Freedom House, que analiza la libertad de prensa, etc. La forma de hacer negocios del Banco Mundial y dos indicadores de libertad económica, uno de la Heritage Foundation de Estados Unidos y otro de la Fraser Institute del Canadá. Bueno, son todas instituciones de Estados Unidos y Europa. Y miden 192 países, es decir, no están en contra de Argentina. Miden con la misma lupa a 192 países. Nos hicimos un promedio y en los últimos 8 años, que son los 8 años que hicimos el índice, desde 2007 para acá, Argentina cayó 41 puestos. Cayó al puesto 132 sobre 192 países. En los primeros 15 lugares aparece Nueva Zelanda, Finlandia, Suiza, en el quinto lugar aparece Suecia, en el cuarto Dinamarca. Es decir, son todos países europeos, luego está Estados Unidos, está, bueno, Nueva Zelanda, pues no es europeo, pero digamos, son los países europeos más Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Canadá. Es decir, los países que toda la vida Argentina quiso parecerse a ellos. Y lo logramos. Argentina llegó a estar entre los primeros 10 países del mundo. Entonces tenemos dos modelos diferentes. Uno es tratar de buscar como modelo esos 15 países con la mejor institucionalidad del mundo, que además hicimos correlaciones entre este indicador con el PBI per cápita, y también son los países de mayor PBI per cápita, solo que ingresa adicionalmente algún país árabe que produce petróleo y tiene un sultanato árabe como Brunei, por ejemplo, que aparece ahí que sin la institucionalidad logró ser rico. Pero es la excepción. Y luego aparecen también el mejor nivel en desarrollo humano. Entonces, los 15 primeros países. En cambio, el modelo que nos han propuesto es Venezuela y Cuba. Venezuela y Cuba, si tomamos, están por supuesto en los últimos lugares, ¿no? Están en los últimos lugares de la tabla. El último de todos es Corea del Norte, que también se ha nombrado como modelo, o Angola, que también es uno de los últimos países. Países africanos, y aparece Venezuela y Cuba. Si tomamos nada más que América, entonces vamos a ver que los primeros 3 países son Canadá, Estados Unidos y Chile, que aparece en el número 22, muy bien ubicado y que viene creciendo fenomenalmente y recortando la brecha con los países desarrollados en los últimos 30 años. En los últimos 3 países de América están Haití, Venezuela, Cuba. Entonces, mi propuesta es, y ese es el desafío para Agustín, si podemos salir de esa idea de que el desafío es Venezuela, Cuba, porque si realmente ese es el antagonismo, es de tal magnitud la diferencia entre un modelo que busca ser los peores países institucionales del mundo, que también, por supuesto, tiene su correlato en la economía, en el PIB per cápita, desarrollo humano, etc. Y ahí es muy difícil ponerse de acuerdo, sería muy difícil. Tanto que yo diría que sería mejor dividir el país. Y los que quieren tener ese modelo vayan a un lado y nosotros evitaríamos la guerra civil. Porque realmente es una diferencia de una magnitud que no es un tema de economistas heterodoxos contra economistas neoclásicos. Yo no soy ni lo uno ni lo otro, soy en todo caso de la escuela austríaca, pero en todo caso estaría un poco más cerca, si quieren, de los economistas que ponen a la libertad como un principio fundamental. Ahora, el otro debate es diferente, ni siquiera es un debate entre derecha e izquierda. Si ustedes se fijan quiénes están en esos 15 primeros lugares, hay países que tienen mayor rol del Estado, como Suecia, que aparece en número 5, y mayores impuestos, muy altos impuestos. Si bien Suecia tuvo una crisis en el 92 y desde entonces está bajando el gasto público sobre el PBI, porque hay cierto nivel que es inaguantable, pero más allá de eso todavía tiene un gasto público parecido al que hoy es en la Argentina, un poco menos del 50%, es decir, un alto nivel de gasto público sobre el PBI. Y hay otros como Nueva Zelanda, que tienen mucho más bajos impuestos y mucho más bajo gasto público, que tal vez es un modelo que a mí me gusta. Pero ese debate entre Suecia y Nueva Zelanda, a mí me hace que es un debate racional. Es un debate donde decimos, bueno, queremos ir a lo mejor del mundo y no está tan claro, o es más difícil, debatir cuál es el modelo, con mayor o menor gasto público, etc. Yo creo que el mayor gasto público está incluso creando problemas serios para Europa, que ha avanzado demasiado en el gasto público y demasiado en los impuestos. Pero ese es otro debate, es un debate civilizado.
Ahora, en Argentina me parece que hemos perdido ese debate en estos 10 años, porque realmente nos han estirado tanto hacia las ideas de Gramsci y Marx y de Carl Schmitt, de hacer esa tensión entre amigos y enemigos, con un propósito específico. Y el propósito explícito por Laclau es torcer las instituciones, es pasar por arriba de las instituciones, porque consideran que las instituciones son burguesas e impiden la distribución del ingreso. Entonces hay que pasar por encima de esas instituciones para distribuir el ingreso. Y eso es lo que nos ha complicado enormemente la Argentina. Y termino diciendo que esto no funcionó, ni siquiera desde ese punto de vista. Porque en nuestras cifras, los problemas que tiene Argentina son mucho más grandes de los que tenía hace 15 años atrás. Hoy la educación, si bien es cierto que ha aumentado el gasto público, hemos caído del primer nivel de América Latina al 7º puesto entre 8 países que toman los test internacionales. Así que la educación es terrible lo que nos ha pasado. En la energía es espantoso. Luego de una década que había crecido fuertemente, se duplicó la producción de gas y en gran medida la de petróleo, y que exportábamos a Brasil y Chile. Ahora estamos importando de Bolivia e importando en gas licuado, pagando el gas más caro del mundo, cuando al fines de los 90 teníamos las tarifas más bajas de toda América, incluyendo Canadá y Estados Unidos. Con lo cual hoy estamos importando el gas más caro del mundo contra aquello. Si tomamos el término del gasto público, efectivamente lograron lo que querían, que es un enorme aumento de los impuestos y un enorme aumento del gasto. Y fíjense lo que pasó acá, que esto es lo más terrible a mi juicio. Se gastó muy mal. Entonces nosotros hicimos, por ejemplo, el máximo gasto público de la historia había llegado a ser, en algún punto muy puntual, 30% del PBI. Hoy estamos llegando al 46% del PBI, 16 puntos más. Nosotros tomamos ese límite del 30% y fijamos el excedente. ¿Qué gastaron por arriba de ese 30%? Y en los últimos 6 años de Cristina se gastaron 183.000 millones de dólares. Para darse una idea de cuánto es un edificio de 7 pisos de este tamaño llenos de billetes de 100 dólares. Mucha plata. ¿Cuánto? Porque eso es difícil de estimar. Entonces hicimos un cálculo para mostrar qué se podría haber hecho con ese dinero. No voy a contar qué se hizo, pero qué se podría haber hecho. Con 60.000 millones de dólares, menos de un tercio, se podría haber construido 2 millones de casas para 10 millones de pobres. Es decir, prácticamente para todos los pobres que hay en Argentina. Casas que pueden encontrar en Mercado Libre de 30.000 dólares. Está lleno de casas de 30.000 dólares con cochera incluso y demás, con terreno incluido, etc. Se podría haber hecho con 1.584 millones de dólares, haber eliminado toda la desnutrición, 100%, con el plan CONIN, pero para toda la Argentina. CONIN, usted sabe, el doctor Alvino tiene 42 centros para eliminar la nutrición, que es un tema importantísimo porque genera problemas mentales. ¿Me quedan? Nada. Ah, perdón. 30 segundos para terminar este análisis, nada más. Después continuaremos. Pero con 23.000 millones podríamos haber construido 7.000 kilómetros de autopistas. Con lo que recupero de las casas que lo hubiésemos vendido a un paquete de cigarrillos por día, recupero 60 millones por mes y construyo un hospital o equipo con última tecnología un hospital por mes. Con lo cual hubiésemos creado además 1 millón de empleos, de forma tal que no necesitamos tantos planes sociales. Con lo cual me sobran todavía 74.000 millones de dólares que luego les cuento que se podría haber hecho. Gracias. Con esta primera etapa quedan sentadas las posiciones de los dos expositores. Tienen ahora 10 minutos para ir sobre la posición del otro en la refutación, que no necesariamente es una cosa agresiva, no es simplemente continuar el diálogo con la metodología acordada previamente. Tiene la palabra Agustín Datelis. Bueno, a ver, algunas cuestiones sobre lo que hablaba Agustín y después, bueno, interactuaremos entre todos, que será también lo divertido del asunto. Primero, algunas cosas para destacar. Digo, vamos a hablar de lo económico, no me quiero meter con lo político y la CLO y qué sé yo, porque digamos, vamos a ir a lo económico, si vamos a estar un rato largo y prefiero apuntar a esto. Primero, cuando uno mira, recién hablaba por ejemplo de desarrollo humano, según el índice de desarrollo humano
que calcula el Banco Mundial, que es un índice que calculan a partir de una serie de variables que toman y que es la interpretación que el Banco Mundial hace del desarrollo humano. Argentina avanzó en los últimos 10 años más que aferrarse a ese tipo de indicadores, que choca directamente con la idea que yo exponía de la soberanía económica. Me parece que cuando uno empieza a tomar ese tipo de indicadores, empieza a trabajar para ser funcional a quienes realizan ese tipo de calificación, ¿no? Digo, a ver, lo mismo para hacer un paralelo, tiene que ver con los mercados financieros. Si yo me preocupo por la tasa de interés que el país paga en los mercados internacionales, para poder acceder a un poco menor tasa de la que enfrentamos, voy a tener que seguir adelante las recetas que esos mercados internacionales me proponen para que esa tasa baje. Y la receta que esos mercados internacionales me proponen es funcional a sus intereses, que muchas veces se choca y se enfrenta directamente con los intereses como nación soberana. Entonces, me parece que ahí tenemos un punto de fondo importante. Otro punto de fondo importante, en lo que lo escuchaba comentar Agustín, tiene que ver, y es una paradoja interesante, con el caso de Europa. Él destaca que hoy es un problema en Europa, o que fue un problema a lo largo de la crisis, etcétera, el excesivo gasto público. Yo creo que hoy todo lo contrario, que el problema que tiene Europa hoy para salir de la crisis fue justamente el recorte de gasto público que llevó adelante como condición frente a la Troika, que es el grupo este del Banco Central Europeo, la Comunidad Europea y el Fondo Monetario Internacional, que cuando dieron paquetes de ayuda, de salvataje a los países que están en problemas, como Grecia, como España, le exigieron paquetes de recorte, de ajuste en términos fiscales, y que eso es lo que hoy está profundizando la caída o que sostiene a Europa en una situación de recesión. Digo, ahí me parece un contrapunto interesante, porque él planteaba que el problema es el exceso de gasto público. Yo creo que el problema es justamente lo contrario, los recortes que se están haciendo en términos de gasto público. Y acá hay algo importante para destacar. Cuando Argentina abandona la convertibilidad y arranca el proceso de crecimiento fuerte allá por el 2002, 2003, 2004, hay trabajos hechos entre compañeros economistas que lo que intentaron fue decir, bueno, a ver, hagamos algunos estudios para ver qué es lo que explicó la dinámica de crecimiento económico durante esos primeros años. ¿Qué fue? El shock de competitividad ganado por la devaluación del tipo de cambio, ¿qué fue? El consumo atrasado. Bueno, los estudios realizados desde el punto de vista econométrico, etcétera, demuestran que la variable explicativa, lo que explica por qué ese proceso de crecimiento tuvo la dinámica que tuvo, fue justamente la política fiscal. O sea, el gasto público como instrumento dinamizador de la economía, del consumo, de la demanda efectiva, etcétera, etcétera. Proceso que durante todos esos años fue acompañado por la inversión. O sea, esta idea que tenemos desde la heterodoxia, de lo que llamamos el principio del acelerador, que es esta idea de que si el consumo, la demanda efectiva empuja y tracciona, la inversión acompaña el proceso, se dio hasta hace un par de años atrás, que ahora podemos debatir por qué se estanca y por qué en el último tiempo la inversión empieza a caer, lo cual es un problema para la economía, porque esa inversión cayendo empieza a generar cuello de botella que impiden sostener el crecimiento económico y además que estimulan la presión inflacionaria también sobre la economía. Pero en base a todo esto hay un montón de debates que podemos dar. Bueno, recién Agustín destacaba el tema de la energía, que antes éramos exportadores, ahora somos importadores. Yo soy consciente, y lo digo, se cometieron errores en materia de política energética los últimos años, pero también soy consciente de que Argentina, el proceso de crecimiento tan alto que atravesó durante estos últimos años, generó una demanda mucho más fuerte de energía, que no es comparable a la situación cuando se dice, por ejemplo, en la década del 90 éramos exportadores. Bueno, para la época del 90 la demanda interna era muy baja, porque el crecimiento era muy baja, porque no teníamos prácticamente industria y porque el consumo era mucho más bajo. Entonces, las dos cosas hay que entender. Digo, una no justifica que en materia de política energética se hizo todo bien y por culpa del crecimiento tenemos un cuello de botella. Hubo errores de política energética, pero además, digo, no hay que perder de vista que ese crecimiento implica una demanda mucho más fuerte y eso tiene un impacto. Por otro lado, no hay que perder de vista tampoco que Argentina en los últimos años viene atravesando un proceso de industrialización que está costando mucho, que llevó a enfrentar lo que hoy estamos enfrentando, que es esta restricción externa, esta cuestión de que somos tan dependientes de la importación de bienes de capital para sostener el crecimiento económico, que llegamos a situaciones de estrangulamiento externo y escasez de divisas, que es lo que hoy vemos,
que esa escasez de divisas, que es lo que hoy vemos en reservas que caen, etcétera, empuje y despierta comportamientos especulativos de algunos sectores, que también es cierto que ocurre. No es echar la culpa y ponerse uno en víctima y decir, somos víctimas de que 2 o 3 sectores están especulando y por eso pasa lo que pasa. No, hay cuestiones que llevan a eso, pero también no hay que ser ingenuo y entender que estos sectores existen y que pujan por intereses propios que tienen que ver con estos ataques especulativos, este tipo de cosas que desestabilizan por momentos la economía, como pasó el último tiempo. Y otra cuestión importante es el tema de la distribución del ingreso en todo este proceso que decía antes. Y ahí es donde entra a jugar el tema de los planes sociales y del gasto público. Cuando uno analiza hoy la composición del gasto público en Argentina, encuentra con que en gran medida tiene que ver con gasto en seguridad social. Dentro de lo que es seguridad social, que es el porcentaje más importante del gasto público, están las jubilaciones, están los planes sociales, está todo eso que el último tiempo se desarrolló. Argentina hoy es el país que tiene mayor cobertura previsional de la región, pero lejos el mayor, y en los últimos años aumentó muchísimo y se encuentra por encima de todo. Bueno, todo esto es consecuencia de políticas sociales que acompañaron este proceso. Y la idea que hay detrás de todo esto, por más que cueste quizá más de lo que algunos hasta creíamos en su momento, es que esa política social y redistributiva acompañe el proceso de crecimiento, pero que la economía vaya generando empleo para que esos sectores que hoy están recibiendo planes sociales terminen volcándose al mercado de trabajo. Y esta es una realidad que también en los últimos años se vio, que falta un montón, pero se ha creado empleo en la economía argentina indudablemente. Han caído muy fuerte los índices de desempleo, se ha avanzado en términos de formalidad laboral. Falta. Hoy tenemos 33% del mercado informal, hay que avanzar en formalizarlo. Hoy tenemos otra vez problemas en términos de empleo y hay que avanzar en ese sentido. Bueno, ahora seguiremos interactuando, pero me parece que el camino hacia donde el cual hay que avanzar tiene que ver con estos lineamientos de fondo que son los que no compartimos del todo. Bueno, gracias. Sí, bueno, son tantos temas, ¿no? Es complicado hablar de todos los temas. El debate, por eso le digo, necesitamos muchas horas de sentarnos a debatir con Agustín. Pero has dicho varias cosas que la verdad me parecieron muy importantes. Sería tan importante que me encantaría escuchártelas decir en televisión, por ejemplo. Por ejemplo, que Venezuela y Cuba no son el camino. O sea, porque acá han hecho un culto sobre Venezuela y Cuba fenomenal, que no es que lo inventamos nosotros. Es que, por ejemplo, a la vuelta de mi casa están pintados enormemente grandes Chávez con Kirchner, Cristina, Evo Morales, y, o sea, todo ese eje bolivariano, ¿no? No es un invento mío, creo yo, claramente, y creo que realmente se han fomentado permanentemente. Hasta las universidades, la Universidad de La Plata permanentemente les da premios a las personas que han violado los derechos en América Latina, que son precisamente Chávez, Maduro, Correa en Ecuador, todos los que han violado las instituciones de la libertad de prensa y demás. O sea, yo aplaudo que vos estés de acuerdo en que ese no es el modelo, pero me encantaría escuchar ese debate interno en el kirchnerismo y que les digas a tus amigos allí, decir, muchachos, el modelo no es Cuba y Venezuela, porque el otro sí se puede ir hacia el modelo y se puede mejorar muchísimo. Fíjate que si volvemos al índice de calidad institucional, que Argentina cayó 41 puestos, eso es visto desde mi perspectiva. Pero si nosotros damos vuelta el índice y ponemos arriba Venezuela, Cuba y Haití, en realidad recortamos fenomenalmente el camino y avanzamos un montón. Y eso es lo que cree la mayor parte del kirchnerismo, que avanzamos cuando caemos en el índice de institucionalidad. Esa para mí es la clave más importante de lo que pasó esta década. Porque del otro lado hay países que sí mejoraron, inclusive Perú. Perú avanzó 20 puestos en estos 8 años en el índice de calidad institucional. O sea, si el modelo es aquel, tenemos que avanzar en la institucionalidad. Si miramos Chile, avanzó tanto, no ahora, sino que avanzó hace 25 años o 30 años atrás. Chile está entre los primeros 22 países de América Latina. Y si tomamos, por ejemplo, las cifras de Angus Madison, para de nuevo no volver a las cifras nuestras, es verdad que Argentina tuvo una recuperación. Según Angus Madison, en términos de PIB per cápita comparado con los demás países, en realidad apenas llegamos de nuevo al final de los 90.
Y es una doble B, una fuerte caída, un rebote en los 90, una fuerte caída y ahora un nuevo rebote. Y estoy de acuerdo contigo, tenemos una coincidencia más, que las crisis es lo que primero que hay que evitar, pues esas caídas enormes que se dan por devaluar. Entonces ahora, por ejemplo, hemos devaluado fuertemente. Con esta devaluación que se hizo este año, lo que hace es aumentar la pobreza fuertemente. Con la devaluación que hizo Dualde, que devaluó 200%, mandó a la pobreza el 54% de los argentinos. O sea que esas devaluaciones es tirarle el problema a los pobres, en lugar de resolver los problemas que tenemos sin entrar en esas crisis terminales, ¿no? Con lo cual ahí hay otro tema que creo que podemos llegar a algún acuerdo. Pero con lo cual podemos llegar a varios. Entonces seguro que con Agustín podemos llegar a un montón de acuerdos. Lo que pasa es que él está metido en un grupo de gente que es mucho más difícil, porque son más recalcitrantes. Y yo simplemente quiero un país normal. Ni siquiera pretendo, cuando yo miraba, por ejemplo, mostraba las cifras de qué se puede echar con el gasto público, fíjense que no les propuse un modelo liberal. Un modelo liberal hubiese sido, bajemos ese nivel de gasto público al 20%, por ejemplo, y devolvemos la plata a la gente, que va a funcionar mucho mejor. Simplemente dije cómo se podría haber gastado mejor, porque si hubiésemos hecho esto en estos 6 años, hubiésemos gastado la plata de esa manera, ¿qué es lo que ocurre? No tenés más clientelismo, no tenés más pobreza, no tenés más desnutrición, todo el mundo tiene su casa. Con 6.000 millones que me faltó decirles, le pones agua, electricidad, gas, cloacas, que es lo que tiene que hacer el Estado, y después le vendo la casa, baratita, pero se la vendo, y a muy largo plazo, pero que la paguen. ¿Por qué? Porque el modelo de los planes sociales, y esto me parece, Agustín, que es muy importante que lo comprendan, es espantoso. Cuando lográs mantener tanto tiempo a la gente dependiendo de los planes sociales, la dependencia crea cosas muy, muy feas. Se pierde la autoestima, se pierde la dignidad. Y esto está calculado por Calvin Halvin, que es un aborigen canadiense, que como ustedes saben, en Canadá, Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, a los aborígenes se los tienen en reservas, pero se les regala todo. Se les regalan las casas, se les da planes sociales, se les dan las tierras, se les da educación gratis, se les da todo. Y Calvin Halvin, que es un aborigen, él es de los pueblos originarios, dice, ¿y saben qué nos sacan? La dignidad. ¿Saben qué nos sacan? La autoestima. Pero además él lo quiso medir y lo midió en esos 4 países. Nosotros estamos tratando de hacerlo bien en Argentina, pero acá no hay estadísticas fiables. Pero en esos 4 países, que es muy fácil de medir porque tienen muy buenas estadísticas, él demostró que esas personas tienen el doble de accidentes de autos, tienen el doble de tasas de suicidios, tienen 5 veces más alcoholismo y problemas de adicciones con las drogas. Yo te invito a que recorras conmigo el conurbano bonaerense y vas a ver que eso es real, que hay más adicciones, que hay alcoholismo, que hay paco, que hay pierde de autoestima, que cuando eso se transforma de generación en generación es espantoso para los chicos, que se crean los ninis, 1 millón y pico de chicos que ahora les dan un plan adicional de, creo que son 600 pesos, que ahora se los van a aumentar, seguramente porque la inflación se baja rápidamente, pero esos dineros que se les regala es espantoso. Nosotros hicimos un trabajo sobre planes sociales con Marcos Hilding Olson, que está por allí. 112 planes sociales, ¿no? 18 millones de subsidios que se reparten. La mitad de la provincia, más o menos la mitad de la nación. La mitad en planes, la cantidad de dinero es mayor la de la nación. Y lo único que se recortó son los premios por las buenas notas. Porque acá hay una idea de igualar para abajo. No podés tirar para arriba, es todo igualar para abajo. Y eso es lo que creo que tenemos que lograr desembarazarnos. Y en cuanto al gasto público, si dinamiza la economía, como vos decías, yo creo que es bastante evidente que eso no es así. El gasto público es una carga para la economía, es una carga para todos nosotros. Ustedes saben, el gasto público son los impuestos. Pagamos 97 impuestos, que se llevan más del 50% de la renta. Como hay algunos que evaden, entonces te sacan el 40 y pico y el resto es la inflación. Se te va con la inflación, que es otro impuesto más, con lo cual te sacan los 46 puntos de gasto público son impuestos. Lo que no alcanza con los impuestos tradicionales se financia con inflación. Ahora, eso es una carga fenomenal. A cambio de eso nos dan educación, seguridad, justicia, ¿no? Perdón, 3 minutos. Las cosas básicas del Estado, seguridad, defensa, que es inexistente, no tenemos defensa. Hoy el ejército argentino tiene para 40 minutos de tiros. Seguridad, que no es muy buena, educación, que ha caído del 1º al 7º lugar, y salud, que anda más o menos, digamos, no sé si mucho mejor que antes, pero está por ahí.
Con lo cual no es muy bueno lo que te prestan, pero con muchísimo más plata que se gasta. Antes se gastaba el 30, ahora el 46% del PBI. Pero, además, todo eso que te sacan de impuestos significa que la gente tiene menos plata, significa que las empresas ganan menos plata, significa que hay menos para invertir. ¿Dónde está el verdadero desarrollo de los pueblos? ¿Dónde está la riqueza de las naciones? La riqueza de las naciones no es otra cosa que la creatividad del ser humano, no es otra cosa que los inventos. Si tomamos los alimentos, no pasa por la demanda, no pasa ni siquiera por lo que hacen los empresarios, pasa por los que inventan. Bueno, los empresarios sí, porque algunos de ellos son inventores. Entonces yo te hago una pregunta y le voy a hacer esa pregunta: ¿dónde están los pueblos inventores? Pero les voy a dar una pauta de quiénes son, de acuerdo a qué es lo que necesitas. Para inventar necesitas libertad y necesitas ser fruto del dueño de ser dueño del fruto de tu trabajo. Libertad y ser dueño del fruto de tu trabajo. Los pueblos que tienen eso son creativos, inventan cosas. Y les pido que empiecen a pensar quién inventó la luz, quién inventó el ferrocarril, quién inventó el aire acondicionado, el avión, la computadora, el proyector, todas las cosas que usamos todos los santos días, hasta el botón del baño cuando tiramos el botón del baño. ¿Quiénes son los pueblos que inventaron todos esos? Pararrayos, las patas de rana. Ustedes nombren todo eso. No hay nada, ni uno solo de esos inventos que es latinoamericano. Ni uno solo. ¿Sí? Ninguno de los grandes inventos es latinoamericano. ¿Por qué? Empecemos a preguntarnos. Porque la realidad es esa. Hoy hay que alimentar a 7.000 millones de habitantes. Imposible hacerlo sin la cosechadora de McCormick, sin los granos híbridos de Norman Borlaug, sin los granos de Monsanto, sin las cosas básicas del tractor, de TIR, las gomas de neumático para los camiones, el camión, la línea de montaje, todo eso. ¿Quién inventó todo eso? Ahí está la riqueza, en la creatividad, en los inventos. No hay otra cuestión mágica. Es simplemente la forma de producir diferente que genera lo que es el capitalismo. ¿Y qué es el capitalismo? Ya me queda poquito, ¿no? 10 segundos. 10 segundos. El capitalismo no es otra cosa que producir masivamente para las masas, no para los ricos, para las masas. Tercera sección del debate, que es el diálogo entre los expositores. Cada uno de ellos tiene 1 minuto y medio para formular una pregunta que el otro debe responder en 3 minutos. La brevedad del tiempo, voy a subrayar, es algo que diferencia a las personas que viven en un régimen democrático de las personas que viven en un régimen autoritario. Un régimen democrático, como todo el mundo es dueño de su tiempo, hay que ser breve para llegar a todos y respetuoso del otro. En los países autoritarios, los dictadores dan largos discursos, como todos sabemos. Y hemos visto y escuchado alguna vez Fidel Castro, por ejemplo, dando esos interminables y largas charlas. El ejercicio democrático es un ejercicio de escuchar al otro y para eso la brevedad es un bien que hay que cultivar. Caballeros, como ustedes deben ser. Bueno, aprovecho. Nada, primero aprovecho porque tenía, y después hago una pregunta rápida, pero tenía 3 o 4 puntos que anoté. Primero, vos destacabas el tema de la devaluación y el impacto que eso tenía sobre que empeora la pobreza. Todos estamos completamente de acuerdo, una devaluación tiene ese efecto, pero no hay que perder de vista lo que yo hablaba de Argentina, del tema estructural de restricción externa. No se generan devaluaciones porque se quiere, y cuando la economía argentina siempre encontró ciclos que se interrumpen, tiene que ver con esta cuestión de la restricción externa que responde a un tema estructural de Argentina. Y cuando hablo de este tema estructural, lo voy a mezclar con el tema de los planes sociales, esto que hablaba recién. Obviamente, por eso yo puse énfasis, y lo dije antes que vos lo destacaras, que los planes sociales tienen una lógica en términos de también de dinamizador de la economía y que eso impacta de lleno sobre el mercado de trabajo. Entonces no está la idea nunca de que esos planes se vayan a extender a lo largo del tiempo, sino de ir generando un mercado de trabajo que absorba y que entonces de esa forma te permite ir pasando hacia ahí. Por eso destacaba lo que se avanzó en términos de empleo, reducción de desempleo, formalidad, etcétera, etcétera. Pero no hay que perder de vista que estos procesos llevan tiempo, porque la industrialización que está encarando Argentina en el último tiempo demanda de mucho tiempo. ¿Y por qué demanda mucho tiempo? Entre otras cosas porque a lo largo de muchas décadas, las anteriores, se
destruyó de manera explícita, desde mi punto de vista, la industria en Argentina. Entonces, recomponerla lleva mucho tiempo, por eso se tarda más en crear empleo, que crear empleo es un problema mundial. Crear empleo es el problema que tiene Europa, es el problema que tiene Estados Unidos, y es un problema mundial, pero acá, además tiene que ver con nuestra característica de industrialización y lo que eso cuesta. Otro punto que me gustaría destacar de lo que hablabas fue el tema del programa Progresar. Ya terminó. Y el programa Progresar, o hacemos la pregunta. Ya. El programa Progresar quiero destacar solo que estudian los que tienen que recibir eso. Y por otro lado, y ya termino y te hago la pregunta, la estructura tributaria que vos hacías, que tenemos 96 impuestos, yo estoy de acuerdo y creo que hay que encontrar el momento, pero que hay que reformar la estructura tributaria en Argentina, no la cantidad, la presión, la estructura. Creo que tiene que dotarse de mayor progresividad. Y cuando hablamos de gasto público y ahora lo debatimos, yo pongo énfasis en el tema de subsidios. Me parece que ahí sí hay que trabajar, el resto yo no estoy de acuerdo en que haya que hacer ningún recorte. Entonces, ya que hay una pregunta cortita, rápida, si vos estás convencido que una economía de libre mercado lleva a alcanzar un punto de equilibrio, que ese punto de equilibrio es óptimo y que además un crecimiento en una economía de libre mercado te genera mejoras en términos de distribución del ingreso si un Estado no se hace cargo de eso. La idea del equilibrio general es una idea de los matemáticos, no es una idea de las ciencias sociales. Lo que nosotros observamos es que los principios básicos del rule of law, de la libertad, de asegurar los derechos de la libertad, la vida y demás, lo que permite es que la gente se adapte a los cambios. Y por lo tanto, lo que ocurre en todos los países donde se ha implementado estos principios básicos del respeto a los derechos individuales es un crecimiento fenomenal, explosivo. El mundo no venía creciendo durante 1 millón de años. Y en el lugar donde se da eso, se hace una vertical ascendente. Es impresionante la velocidad con que mejora el mundo. Y el mundo no mejora porque sí, mejora por los inventos, como decíamos antes. Con lo cual, lo que tuviste en Inglaterra, Estados Unidos y más fueron tasas de crecimiento fenomenales. Por ejemplo, China tuvo durante 179 años, porque hoy se habla de tasas chinas de crecimiento, aún en el gobierno hablan de tasas chinas de crecimiento. Yo no saben bien de qué están hablando. China, desde 1800 hasta 1979, 179 años, el crecimiento per cápita, ¿sabes cuánto fue? Sí, 0. O sea, creció 0. La tasa de crecimiento típica de China es 0. Esa es la tasa de crecimiento de China. Un país que tenía enorme gasto público, porque era todo gasto público, eran comunistas. Con lo cual tenías todo gasto público. Y antes eran nacionalistas, con lo cual tenías un enorme gasto. Y también eran proteccionistas, una enorme protección de la economía. Pero Deng Xiaoping, en el año 79, dijo, a mí no me importa el color del gato, si es blanco o negro, sino que case ratones. ¿Y qué hizo? Abrió la economía a los capitales explotadores de Estados Unidos y Europa. Y entraron 700 millones de dólares en la primera década, 7.000 millones de dólares en la segunda década, 70.000 millones de dólares en la tercera década. ¿Y qué ocurrió en esas 3 décadas con los capitales explotadores? Abrió la economía también al comercio, que antes era proteccionista. Muy simple. China empezó a crecer a tasas capitalistas. No chinas, sino tasas capitalistas. El capitalismo, cuando tiene muy bajo gasto público, la parte privada de la economía crece rapidísimo. El problema es el gasto público, porque el Estado no produce bienes que aumentan la productividad ni nada por el estilo. Con lo cual no produce inventos. O sea, un iPod, una computadora, no es un invento estatal. O sea, en el comunismo no puede funcionar jamás, solamente si copia las cosas que hacía Estados Unidos. Pero en Rusia soviética no inventan nada. Tienen que hacer todo, excepto algunas cosas muy puntuales, en la cosa de la guerra y demás, que ponían muchos recursos para mejorar sus aviones o mandar una perra a dar vueltas por el aire, ¿no? Pero fuera del aire, ¿se acuerdan? Pero bueno, el punto es, para mí, Agustín, en ese tema, que el sistema de la libertad produce los incentivos suficientes para que cada uno, buscando su propio interés, genere una enorme creatividad no conflictiva, sino en relación con otros y con muy buen diálogo con las demás personas, y el cruce de los pensamientos libres, eso es lo que produce riqueza. La produce, no sé si la redistribuye. También la redistribuye, porque si vos te fijás, por ejemplo, en China y Estados Unidos, cuando empezó este proyecto de Deng Xiaoping, de China separada del mundo y se acerca al mundo, la diferencia entre un chino promedio y un americano promedio era 33 veces. Y ahora
30 años después es de 4 veces. O sea que la brecha entre ricos y pobres se achica, a pesar de lo que dice Piketty, se achica enormemente. Porque una de las cosas que no comprenden los economistas, en general, es que el índice Gini, todas esas cosas, son numeritos, pero se olvidan de pensar. Cuando te pones a pensar, hoy un pobre en el siglo XXI, en la Villa 31, vive mucho mejor que un rey hace 200 años. La diferencia entre Bill Gates conmigo, que tiene 40.000 veces más que yo de plata, es prácticamente nula. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que vivo mejor que Bill Gates. ¿Quién me va a decir que no? O sea, él viaja en un avión propio, yo viajo en un avión de línea, tengo menos riesgo, porque el avión propio tiene más riesgo. Sí, cuando empezás a mirar, él tiene una casa enorme, y bueno, mi casa es grande también, pero si fuera mucho más grande, no sé cómo la usa, porque puedes estar un cuarto por vez. Es decir, cuando vos el problema grande está en salir de la pobreza. La diferencia inmensa es entre el tipo que gana 4.000 pesos con el que gana 8.000. Porque esa diferencia inmensa es la que te empieza a tener zapatos, el otro mes te encuentra otra cosa. O sea, la inmensa diferencia es salir de la pobreza. El resto es lujo. Y una acotación nada más. Primero estoy contento, porque estamos mejor que Bill Gates, me da un optimismo. Pero justamente estamos de acuerdo, la brecha fina es ese límite, y ahí es donde estoy convencido que es el rol del Estado el que tiene que actuar para evitar que esa brecha exista. Digo, este proceso innovador del cual vos hablás, schumpeteriano, qué sé yo, de creación, ¿sí?, de valor, está bien, pero tiene que haber un Estado que redistribuya ese valor, porque si no se da la polarización del ingreso que termina generando crisis de Piketty, que yo sí adhiero con las cuestiones que dice en el libro no lo terminé de leer todo, pero digo que demuestra con datos de 300 años que la economía completamente liberada hacia la fuerza del libre mercado generan esas polarizaciones, y que se demostró a lo largo de cantidad de eventos a lo largo de la historia. Si nos permitís, me interesa seguir la situación. Por supuesto, no pienso interrumpir, está muy fluido así. Más libre el diálogo. Lo que sí, no sé si también hablamos de preguntas en algún momento. Cuando ustedes quieran cortar el diálogo entre ustedes, y abrimos. Porque hay un tema que me parece interesante, que es el de la desigualdad. Porque hay mucho escrito, y es verdad, lo de Piketty se hizo famoso en todos lados. Yo vi algunas cosas, todavía no terminé tampoco el libro, de 700 páginas, nos hacen leer. Pero a vos por lo menos te gusta, a mí no. Pero Piketty dice algunas cosas que no son ciertas. Por ejemplo, él toma las 20 personas más ricas según Forbes o Fortune del año 87 contra las 20 más ricas de ahora. Y dice la tasa de crecimiento de los capitalistas es mucho más, entre estos los 20 de hoy contra los 20 de hace casi del 87, crecieron en una tasa del 6,5% anual, que es mayor que la tasa de crecimiento promedio de la economía, ¿verdad? Igual él habla de la tasa de retorno del capital, digo, ¿no? La tasa de retorno del capital. Ok, la tasa de retorno del capital es mucho más alta. Los tipos que son multimillonarios se hacen mucho más multimillonarios mucho más rápido. Pero es falso. Porque cuando empezás a mirar quiénes son esas 20 personas, entonces te encontrás que el número 1 perdió el 98%. Era un tipo que estaba en Indonesia de Suharto, que no tiene nada que ver con el capitalismo libre, sino que es el capitalismo de amigos, etc. Pero implosionó, típico de los países populistas, implosionan fenomenalmente. Y perdió 96%. El segundo perdió 80%, el tercero perdió 78%, del cuarto y el quinto no había datos, el sexto perdió el 70%, y así. De los 20, solamente 2 tienen más plata de lo que tenían en ese momento. Porque, ¿qué pasa? Los países libres, subís y bajás. Y acá está el otro punto, que es el de, por ejemplo, dentro de un país, ¿cuál es mi problema con el índice Gini? Cuando vos mirás fotos, aparentemente en Estados Unidos mantenés cierto nivel de pobreza, ¿verdad? Pero lo que no dicen es que van subiendo la brecha. Hoy un pobre en Estados Unidos se tiene que tener una familia pobre menos de $18.000, ¿no? Van subiendo la expectativa de los pobres. Pero el segundo punto es que si tomás el 20% más pobre, solamente el 6% siguen siendo pobres 20 años después. El resto fue subiendo la escala. El 7% de los más pobres llegó a estar en el 7% de los más ricos, y el 6% de los más ricos llega a estar en el 6% del quintil más pobre. Hay movilidad ascendente y movilidad descendente. Todos los análisis que se hacen con fotografías, como los de Piketty y demás, no se ve
esta movilidad porque no analizan personas o familias, sino que analizan fotografías que son distintas personas. Bueno, digo, a ver, sin no meterlo con el tema metodológico del libro vamos a estar un rato largo, pero él analiza tasa de retorno del capital a lo largo de 300 años, compara con tasa de crecimiento y no solo tomando esta muestra de 20 tipos, digamos, sino haciendo análisis en 26 países de tasa de retorno del capital contra tasa de crecimiento económico. Bueno, de esa manera te muestra la polarización que se da en la iglesia. Pero no importa, digo, acá vamos a cuestiones más argentinas, digo, me parece esa cuestión que vos destacás, durante muchos años acá la intentamos. Hubo modelos de corte liberal en Argentina, en lo económico. Y sin embargo, esos procesos que vos decís no ocurren, y sin embargo los sectores más perjudicados fueron siempre los mismos, que cada vez estuvieron más perjudicados y que fueron modelos creadores de pobreza. Digo, hoy está la discusión acerca de cuál es el registro de la pobreza, porque en Argentina se dejó de publicar por los problemas que son de público conocimiento que hubo con el índice de precios. Pero más allá de eso, a mí lo que me gusta en esta discusión que se da por estos días, que aparece una medición que dice que es del 27, otra del 37, la del INDEC decía que era del 4, sacar el eje de eso, que es una medición bidimensional de la pobreza, que es tomar canastas de precios de productos, evaluarla y después medir ingresos y ver si pasás de determinada línea para arriba o no, y llevarlo a un análisis más multidimensional, es decir, con ingresos entonces me da una pobreza medida de manera bidimensional altísima. Si te lo mido ahora con la recomposición de los ingresos y desacelerando el proceso de inflación, me da más baja. Entonces, sacar de ese eje, ir a lo multidimensional. Yo creo que en lo multidimensional hubo durante estos últimos años un avance muy importante, y ese avance y esa mejora en la distribución que tuvo Argentina en relación al resto de los países de Latinoamérica, que fue significativa, tuvo mejora mucho más importante que el resto de los países, tiene que ver con la participación de un Estado presente encargándose de ese aspecto, lo cual no implica la idea de generar una fábrica de planes sociales y que eso se extienda a lo largo del tiempo, ni mucho menos. Implica industrializar, trabajar en el mercado de trabajo, pero utilizar estos planes como mecanismo de redistribución y hacer más equitativo la distribución del ingreso. Me parece que ahí es donde el rol del Estado es clave para esto. Y cuando vamos al tema de China y todo, no hay que perder de vista también que China es un ejemplo, así como muchos países del sudeste asiático también lo fueron, de desarrollo con planificación del desarrollo y con Estado presente en la planificación del desarrollo. No son todos modelos de creación de valor por política de libre mercado y consecuencia del libre mercado. Hay Estados presentes muy fuertes y con participación del Estado creciente. Y China es un ejemplo, por ejemplo, de inversión pública. Digo, yo no hablo tanto de gasto público, de inversión pública. China hoy tiene un cociente de inversión sobre el producto de 50% que es mayormente pública. Entonces, no son muchos temas, porque si no nos volvemos a abrir demasiado. Pero si vamos al tema de Argentina, vos decías que los gobiernos liberales participaron. ¿Cuál fue para vos el último gobierno liberal? la década del 90. Bueno, ahí vemos un problema. Dice la década del 90. Yo me imaginaba que vos pensabas eso. Para nosotros, que somos liberales, eso no fue un gobierno liberal. El último gobierno que reconocemos como liberal es el de Marcelo T. Alvear. Pero es verdad que hubieron gobiernos liberales en Argentina, fueron del siglo XIX hasta Marcelo T. Alvear, 1922-1928. Y con esos gobiernos fue extraordinario el crecimiento de Argentina. Fueron los gobiernos más progresistas de lejos, espectacularmente progresistas, en todos los sentidos. El liberalismo son los que combatieron contra la esclavitud. William Wilberforce, es un tema mundial. William Wilberforce en Inglaterra elimina la esclavitud. Pocos años después elimina la esclavitud en Argentina en 1813, mucho antes que en Estados Unidos. Ahí vienen los gobiernos liberales nuestros. Y los gobiernos liberales nuestros hacen un proceso tan fenomenal que llegamos a estar entre los primeros 10 países del mundo. Pero entonces viene ahí, ¿qué pasaba ahí con los obreros y demás? Y vas a hablar de la Semana Trágica y ese tipo de cosas. Que por supuesto estaban mal. Pero si comparás contra el resto de los países de esa época, Argentina estaba mejor que en ningún otro lado. Solamente equiparables con algunos lugarcitos en Suiza, algunas partes de Estados Unidos, solamente, y muy pocos países más. Por eso venían los inmigrantes europeos. Europa no era el más atrasado del mundo, era el continente más avanzado del mundo. Y sin embargo venían españoles, venían italianos. Argentina, esos gobiernos liberales, hicieron, entre otras cosas, hacer lo que Mario Vargas Llosa, siendo peruano,
nos admite que Argentina fue el primer país del mundo que eliminó el alfabetismo. Sabían que la verdadera distribución del ingreso pasa por la educación. Y eso lo hicieron los liberales. Y logramos estar en el mejor nivel, no solo de América Latina, sino que estábamos mejor que España y Francia, e Italia. Es decir, que si hoy estuviéramos con una educación mejor que Italia, España y Francia, aplaudo, pero no es el caso, estamos mucho más abajo. Y estamos mucho más abajo de países que estábamos antes nosotros mucho mejor. Estamos mucho mejor que Suecia, que Finlandia, que todos esos países. Hoy todos esos países nos pasaron el trapo en la educación. De forma tal que si quieren hacer algo por la distribución del ingreso, empecemos por mejorar la educación. Y ahí nosotros tenemos una propuesta para mejorar la educación. Me parece bárbaro, bienvenida, la podemos analizar. Pero, es libertad. Es la libertad. Bueno, ahí sí, digo, a ver, la libertad, cuando se dice el concepto de libertad, todos estamos de acuerdo con la libertad. El tema es después cómo lo aplicamos a qué cuestiones. Yo cuando hablaba de gobierno liberal y le decía el 90, me refería al tema del modelo neoliberal pensado desde lo económico. ¿No? Sí, es que el neoliberalismo es una palabra que utilizan ustedes. Yo no conozco ningún liberal que hable de neoliberalismo. Yo te lo hablo desde el punto de vista, digo, porque si no tu concepto es mucho más amplio y en algunas cuestiones tienes razón, otras podemos estar discutiendo un rato largo. Me parece que en un concepto más económico yo vinculo la cuestión neoliberal con una corriente que se desprende de los modelos neoclásicos y con la idea de fondo, para resumir, ¿no? Mucho más amplia, pero de fondo, con la idea de participación o no participación del Estado, libre mercado, y si vamos a algo más específico, independencia o no independencia del Banco Central, con lo que implica ese concepto y ese tipo de cuestiones. Por eso me refería a la década del 90. Es que ahí está el problema, porque el liberalismo es mucho más profundo que eso y lo hemos perdido. Porque puede haber gente de derecha o de izquierda y que sean liberales de los dos lados. Y ahí vamos a discutir si tenemos más o menos participación del Estado o más o menos impuestos. Ahora, si no respetan los principios básicos del liberalismo, que básicamente es la Constitución Nacional, que no se respetan, entonces nuestro problema es muchísimo más grave. Y eso es lo que medimos en el índice de calidad institucional. Los problemas económicos que podemos debatir largamente, por ejemplo, vos hablabas del tema de los indicadores de inversión, son temas menores para nosotros. Nosotros, el problema fundamental es, por ejemplo, tener una justicia independiente. La importancia de la justicia independiente es crucial para la economía, es crucial para la inversión. Que no pueda un personaje como Moreno fundir tu empresa o subirla es fundamental, ni siquiera es por normas, es simplemente por llamados de teléfono, son normas no escritas. El cepo, cuando vos decís que es la libertad, es muy simple. La libertad es que nosotros decidamos y no sea el Estado que decida por nosotros. Si nosotros queremos comprar dólares, compramos dólares. ¿Querés comprar oro? Compra oro. ¿Querés comprar euros? Compra euros. Comprá lo que quieras. Esa es la libertad. Si querés decidir tu educación, que los padres sean los que elijan la educación de sus hijos y no que sea el Estado que elija la misma educación para todos. Tan es así que en el tema de educación, que a mí me parece muy relevante, si querés vamos un minuto a la educación. La educación hoy en Argentina, aún la que se supone que es privada, es pública. Todo lo que se enseña es lo que dice el Estado. Y por eso yo me paso la vida dando charlas en colegios, en escuelas como esta y en universidades, y me encuentro y les pregunto a los del público, bueno, acá hay público especialmente que en el Círculo Alberdi enseñan otras cosas. Pero en la escuela no enseñan Alberdi. No enseñan, por ejemplo, todo el mundo conoce Marx y la plusvalía. Ahora yo les pregunto todo el tiempo, ¿quién refutó a Marx? La realidad. La realidad. La realidad. Pero más allá de eso, desde el punto de vista teórico, en vida de Marx, Marx no publica el segundo y el tercer tomo del Capital. ¿Por qué no los publica? Eso no se enseña en nuestras universidades. Vos por ahí lo podés saber, pero son muy poquitas personas las que lo saben. De todas formas, casi no se enseña Marx tampoco. Sí que se enseña Marx. Yo he leído Marx, los libros de Kicillof hablan de Marx y de Keynes. Los libros de Kicillof, porque a él le interesa, digo, no lo voy a entender, pero los libros de Kicillof a él le interesa Marx, no son libros de texto en la universidad. ¿Ustedes escucharon hablar de la plusvalía? Bueno, de la mano invisible. Bueno. Pero, ¿de quién refutó a Marx? No se estudian las dos cosas. En la Universidad de Campana, en la semana pasada, les pregunté incluso a los profesores, ¿quién refutó a Marx en vida de Marx? ¿Quién? ¿Quién? Bauer, Mises, Hayek.
Mises no, porque es posterior. Von Bauer sí. Y Hayek tampoco, porque es muy posterior. Von Bauer y Karl Menger. Pero lo hicieron explícitamente, lo destruyen a Marx. Acá se enseña a Karl Menger y no se enseña qué es la destrucción del marxismo. Y seguimos con personajes que permanentemente tienen tesis marxistas, como por ejemplo Laclau, que lo dice claramente en su libro, Marx y Gramsci. La Nación, por ejemplo, La Nación, ¿es de derecha o de izquierda? ¿Quién cree que la Nación es de centro-derecha? De centro-derecha. La Nación, el diario La Nación, de centro-derecha. Más derecha que centro. Bueno, ¿quién cree que es de centro-izquierda? Hay uno de dos que creen. Bueno, La Nación está sacando una biblioteca de los grandes pensadores. Y los 20 libros que publica son todos de izquierda. Porque hay un sesgo corrido fenomenal de la derecha. Por ejemplo, está Gramsci, está Marx, está Paulo Freire, el portugués o brasileño, Michel Foucault, está Piaget, bueno, Piaget y Lacan, pero son todos de centro-izquierda. No hay ninguno de centro-derecha. Hay un sesgo tan brutal en Argentina que se ha perdido y no se lee ni siquiera a los del otro lado. ¿Les parece que pasemos a las preguntas? Nosotros vamos a estar interactuando toda la noche y se van a aburrir.